Muy buenos días, querida familia de la región de Aysén. Damos inicio a nuestro reporte COVID-19 para hoy, viernes 5 de febrero, en este extenso territorio regional, un día de mucha actividad. Seguimos con nuestra campaña de vacunación Yo Me Vacuno, así que vamos a dar paso a las autoridades para comenzar y ver también cómo se ha desarrollado esta jornada. Damos la bienvenida a la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito. Seremi, ¿cómo está? Vamos a complementar. La Seremi está conectándose en estos momentos. Al parecer tiene un problema en su audio. Igual podríamos recordar un poco algunos temas relacionados con la actual fase que se encuentran hoy día. Recordemos que Puerto Aysén hoy se encuentra en fase 2 y que este fin de semana también tiene cuarentena de fin de semana. Chile Chico la situamos en una fase 3. Coyhaique urbano, recordemos que está en fase 1 con una cuarentena, y el Coyhaique rural con una fase 2 de transición con una cuarentena de fin de semana. También tenemos a la localidad de Cochrane en fase 3, en etapa de preparación, y el resto de las comunas de la región en fase 4 como una apertura inicial. Seremi, ahora sí, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Doctora Astudillo, ¿se encuentra usted presente? Ahora sí, ahora sí, teníamos algunos problemas técnicos, Seremi, pero ya estamos ok para iniciar este reporte, le damos el pase. Muy buenas tardes a todos. Un nuevo reporte hoy ya, viernes 5 de febrero, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes. Hoy estuvimos con el equipo de fiscalización viendo los protocolos y las medidas sanitarias que se están adoptando por parte de la red del Servicio de Salud en el punto de vacunación que establecieron para la comuna de Coyhaique, que es la Escuela Víctor Domingo Silva, ¿verdad? Gracias, ¿no es cierto?, a las gestiones y a la colaboración que ha tenido el municipio de Coyhaique. El equipo de salud ha trabajado muy disciplinadamente y, por supuesto, el grupo objetivo al que hoy día estamos llegando, que son estos adultos mayores de 90 años o al menos de 71 años hacia arriba, han sido un grupo muy disciplinado, todo muy ordenado. Nuestras cuadrillas sanitarias también de la Seremi de Salud han realizado un proceso de educación, ¿verdad? Reforzar las medidas sanitarias, ir despejando algunas dudas en relación a las medidas de autocuidado, pero también a mantener el uso de la mascarilla, aun cuando, ¿no es cierto?, hayan iniciado la primera dosis de vacunación. Un proceso que ha sido expedito, que ha sido fluido, que no ha generado inconveniente. Ya, ¿no es cierto?, 3 días de vacunación. Esperamos la próxima semana continuar con este proceso de la misma forma y de la misma manera, aun cuando, ¿no es cierto?, la cobertura de población a vacunar va a ser muchísimo mayor. 8.000 dosis de vacunas llegan mañana sábado, llegan las 8.000 dosis Sinovac, y el lunes llega, ¿no es cierto?, el refuerzo de la vacuna Pfizer que fue inoculada a mediados de enero. Así que estaremos distribuyendo durante el fin de semana y el lunes nuestra logística territorial con apoyo de las fuerzas de orden y seguridad a cada rincón de la región de Aysén. Pasamos entonces al reporte de hoy. 153 casos activos. Tenemos a la fecha, con corte ayer a las 9 de la mañana. En las últimas horas se han entregado 68 altas médicas correspondientes a 2 pacientes de Chile Chico, a 1 de Cisnes, 64 pacientes de Coyhaique y 1, ¿no es cierto?, de la comuna de Huaytecas. Desde el inicio de esta pandemia se registran 2.602 casos confirmados por PCR, además de 500 casos probables. 500 casos probables, dando una totalidad de 3.102 casos confirmados, ya sea por PCR o por sintomatología de COVID-19. La mayor tasa de incidencia, como ya lo hemos dicho, sigue siendo Coyhaique, y en segundo lugar Chile Chico, y en tercer lugar Cisnes. En relación a los casos, en general el 68% se concentra en la comuna de Coyhaique, una tasa de positividad del 5,5%. En la región se encuentran 815 personas en cuarentena, de las cuales 314 permanecen con esta indicación por haber ingresado por algún punto de nuestras aduanas sanitarias que tenemos dispuestas en la región de Aysén. Recordemos que tenemos aduanas tanto para las personas que ingresan vía terrestre, vía aérea y vía
marítima y 501 contactos estrechos de estos pacientes COVID positivos que se encuentran en vigilancia, ya sea a través de Ejército o de la autoridad sanitaria, aquellos de muy bajo riesgo por estar con esta infección, principalmente los asintomáticos, y otros, ¿verdad?, que se encuentran tanto en vigilancia de mantener su cuarentena, pero también, ¿no es cierto?, de su cuadro o sintomatología por el equipo de la UCA. En relación a la residencia sanitaria, comentarles a ustedes que tenemos 63 pacientes haciendo uso de ella, invitar y convocar a la comunidad a hacer uso de estas instalaciones que son gratuitas, ¿verdad? Y que además entregan la mejor oportunidad que hoy día tenemos para poder generar un aislamiento seguro, que vaya a proteger al resto de mi grupo familiar y principalmente tener un control y una monitorización constante y continua de nuestro estado de salud. En relación al estado de salud de los casos positivos, contarles a ustedes que 13 casos positivos se encuentran hospitalizados en el Hospital Regional de Coyhaique, 6 pacientes en medicina, 1 paciente en maternidad y 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. De estos 6 pacientes que se encuentran en la UCI, 4 se encuentran conectados en ventilación mecánica invasiva, 1 se encuentra en ventilación mecánica no invasiva, y hay un paciente que está con traqueotomía con ventanas respiratorias que le llama el equipo de salud. Fuera de reporte, comentarles a ustedes que durante la jornada del día de ayer y de acuerdo a la cantidad de muestras analizadas por ambos laboratorios, tenemos 20 nuevos casos confirmados por PCR. Estos 20 casos corresponden a 2 de la comuna de Aysén, a 4 de Chile Chico, a 2 de Cisnes, a 10 de la comuna de Coyhaique, 1 de Río Ibáñez y 1 de Lago Verde. Lago Verde, como es la primera vez que está iniciando sus casos positivos, contarles que este caso positivo de Lago Verde es un contacto estrecho familiar del caso positivo que tenían en la localidad. Por lo tanto, son 2 personas que ya se encontraban en cuarentena, en aislamiento. Todo el resto de los contactos estrechos del caso índice dieron negativo. Durante la próxima semana seguiremos realizando búsqueda activa con el PCR en la localidad de Tapera, que es de donde es este caso, para que la gente que es de Tapera, de esos sectores que está escuchando de Lago Verde, sepa que es un caso de Tapera, que dio positivo el contacto estrecho que vive bajo su mismo techo. Durante la semana se realizó búsqueda activa, alrededor de 15 muestras se lograron tomar. También se realizaron búsqueda activa en la localidad de Ibáñez, Cerro Castillo. Pero ojo, muy importante, la comunidad de Cerro Castillo principalmente tiene una muy mala adherencia y poca voluntad de tomarse el PCR a través de búsqueda activa. Probablemente, ¿no es cierto?, producto, ¿no es cierto?, del buen tiempo, del buen clima, de que viven mucho del turismo, no quieran tomarse el examen pensando en que pudieran ser COVID positivo. Hemos logrado tomar entre 3 a 5 PCR cada vez que se realiza un operativo, trasladar a nuestra gente a terreno. Créannos que en tiempos de pandemia cuesta muchísimo. Nuestros funcionarios de salud también muchos de ellos se han contagiado por COVID, por lo tanto, los directores literalmente comienzan a trabajar esta logística para acceder a cada parte del territorio regional y por lo tanto necesitamos del compromiso de la ciudadanía, así es que una invitación a los habitantes de Cerro Castillo a que cuando vayamos con el operativo la próxima semana a tomar PCR, invitarlos a tomarse el examen para ir en búsqueda, ¿no es cierto?, de este COVID, porque cuando comiencen a aparecer los sintomáticos, probablemente ya tengamos muchas personas contagiadas en Cerro Castillo y eso puede implicar un retroceso en el plan paso a paso. De estas 20 PCR positivas ya les mencioné el detalle y además, ¿no es cierto?, el equipo de salud consideró 5 casos, los consideró como probables, 1 de Aysén y 14 de la comuna de Coyhaique. Eso es lo que les podemos comentar durante el día de hoy, de acuerdo al reporte COVID, viernes 5 de febrero. Doctora Katia. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Seremi. Contarles que la red de salud de la región está funcionando normalmente, como lo habíamos comentado previamente.
para todas las personas que están en Coyhaique y quieren asistir a sus controles, ya sea en el hospital o en los consultorios, de forma electiva porque tienen horas programadas, recordar que deben sacar el permiso de desplazamiento individual para fines generales, ¿ya? Siempre con este documento para a sus controles habituales. También recordar que en caso de que usted deba asistir a un servicio de urgencia, ya sea el SAPU o el servicio de urgencia hospital regional, usted no requiere sacar un documento y puede asistir directamente para solucionar su situación de urgencia. Recordar nuevamente el buen uso de la red. En este momento tenemos el SAPU, 2 profesionales médicos que están atendiendo en los horarios que ustedes ya conocen, que son de lunes a viernes de 6 a 12 y los fines de semana desde las 12 del día para solucionar todos los temas médicos que son de síntomas leves o menores. Todo lo que significa mayor gravedad se soluciona, por supuesto, en el hospital regional. El buen uso de la red va a ayudar a disminuir sus tiempos de espera y, por supuesto, también los tiempos de exposición a las enfermedades, incluyendo, por supuesto, el COVID. Recordar además que nuestro PCR móvil sigue funcionando acá en Coyhaique y también en Puerto Aysén. En Coyhaique, esta semana, dada la cuarentena, tuvimos que relocalizar los puntos de PCR. Los voy a recordar para que se acerquen las personas que de forma asintomática quieren tomarse la PCR. Hoy viernes, supermercado Hiperpatagónico, mañana sábado, en la ferretería San Cristóbal y el día domingo en el estacionamiento de Home Center. Todos estos desde las 9:30 de la mañana. Hay una cantidad limitada de cupos, habitualmente son entre 50 y 60, por tanto va a depender del orden de llegada. Eso es todo cuanto puedo informar el día de hoy. Con las preguntas de la prensa, la primera pregunta es a la doctora Astudillo, de Radio Las Nieves. ¿Cuál es la cantidad de personas que se han vacunado hasta este momento en la región? Y también, como una segunda pregunta aledaña del mismo medio, ¿cómo se ha desarrollado el proceso de vacunación en localidades del litoral, como Huichas, como Melinca, Toto, Gala? En fin, adelante, doctora. Con respecto al número total de vacunados con Sinovac, que es la vacuna que llegó actualmente a la región, primero informar que los cortes oficiales se realizan por el Departamento de Estadística, que es el DEIS, a las 14 horas. Por tanto, les puedo dar datos aproximados. Y aproximadamente desde el día de miércoles hasta hoy se han vacunado sobre 2.000 personas en la región con la vacuna Sinovac. Los datos exactos los tendremos en el informe que dará la Seremi junto con el intendenta y director después de las 14 horas del día de hoy. Con respecto a una pregunta con el número de vacunados en Melinca se inició vacunación desde el día 3 de febrero, se está realizando hasta el día de hoy, y el corte que se informó el día de ayer a las 8 de la noche es que llevábamos 56 vacunados en Melinca especialmente. Con respecto a una duda de vacunación que se nos hizo llegar, era Toto Gala. Recordar que la ronda va a estar vacunando el día martes 9 de febrero desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde a toda la población objetivo, que ya ha sido contactada la gran mayoría de ellos por el personal de los equipos médicos de las postas rurales que habitualmente van a esas zonas. Radio Santa María también nos pregunta, que dice que nuevamente han recibido denuncias y fotografías de situaciones insalubres en la residencia sanitaria del Hotel Los Ñires, que dan cuenta de pelos en la comida, suciedad en los baños al momento de llegar los usuarios a estos lugares. Los usuarios que enviaron el material aseguran que no han recibido respuesta por parte de la autoridad sanitaria, y la pregunta es qué ocurrirá o qué medidas se adoptarán con esta residencia, considerando que es la segunda denuncia por situaciones como esta, Seremi. Así es la segunda denuncia de 200 pasajeros que han ingresado, de 200 pacientes que han hecho uso de estas residencias que son absolutamente gratuitas y que cuentan con un personal que día a día se esmera por ir a trabajar, y me refiero no solamente al personal de salud, sino que también al personal técnico y administrativo que depende del hotel, en este caso, que presta el servicio de aseo y de comida. Las personas efectivamente son unos jóvenes que el día de ayer hicieron efectivamente presente el reclamo que había salido, habían encontrado un cabello en su colación, en su almuerzo. El equipo de salud y de la administración del hotel hablaron con los jóvenes, se le entregaron, ¿verdad?, las excusas y las disculpas correspondientes,
por lo tanto, esas ya fueron entregadas por el personal del hotel o el personal de salud de la residencia sanitaria. Finalmente, la verdad es que más que llevar esto a las redes sociales y sacarlo a la luz, ¿verdad? En una época de pandemia y con un alto sentido individualista de este tipo de situaciones, que obviamente que nadie las espera, nadie quiere que ocurran, pero que sabemos que lamentablemente ocurran, ¿no es cierto?, desde el mejor restaurante hasta el restaurante más pequeño. Digo lamentablemente, ¿no es cierto?, porque siempre de repente hay descuidos, errar, como dicen, es humano, y muchas veces algún descuido de las tocas que utilizan normalmente las manipuladoras para cocinar, cualquier descuido puede implicar efectivamente que ocurra este tipo de situaciones, que caiga un cabello a la comida. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado que sea mucho más positivo, mucho más propositivo, más que punitivo, y de repudio, ¿verdad?, a hoteles que no son hoteles, son residencias sanitarias para poder contener esta pandemia, una pandemia que se ha llevado a muchas personas, muchos adultos mayores, que se ha llevado jóvenes. Recordemos que los últimos fallecidos en la región vecina de Los Lagos fueron jóvenes de 20 y de 30 años. Por lo tanto, en eso estamos. Ese es nuestro punto focal, trabajar para poder contener esta pandemia, y en donde hemos dispuesto residencias sanitarias gratuitas para todas las personas, independiente del nivel socioeconómico, de la previsión social, con sus 4 comidas, con minutas realizadas por profesionales nutricionistas, de tal manera de ir acomodando también la minuta, ¿verdad?, de alimentación a personas que tengan ciertas intolerancias o alergias a distintos tipos de alimentos. Por lo tanto, yo más que agrandar este problema, lo que haría, ¿verdad?, es, uno, pedir las disculpas pertinentes que se realizaron a estos 2 jóvenes, que además no quieren estar en la residencia sanitaria. Eso es importante. Si no quiere estar en una residencia sanitaria, no acuda a ella, pero porque hay muchos más esperando. Pero el llamado es a ocuparlas, pero si finalmente le molesta y le incomoda estar en ella, bueno, vaya a su casa y exponga a su familia, porque finalmente eso es lo que va a ocurrir. Van a exponer a su grupo familiar completo. Sin embargo, las residencias no son una cárcel, y si los jóvenes no están cómodos ahí y se quieren ir, no los podemos retener, ¿ya? Eso es el llamado que me hace el equipo de salud. El equipo de salud me pide que por favor les comunique a las personas que no es una cárcel, es una residencia sanitaria para albergar voluntariamente a todas las personas que quieran proteger a sus familias y de manera gratuita. Seamos empáticos, tengamos una visión mucho más colectiva, que esto se trata de contener una pandemia y de salvar vidas. Luego de estas preguntas de Radio Las Nieves, de Radio Santa María, no hay más preguntas de la prensa, Seremi, pero se viene un fin de semana con un clima bien favorable. Sería bueno también darle mensaje a la ciudadanía. También tengo una pregunta, Seremi. Este fin de semana, ¿qué pasa con respecto a la vacunación? ¿Hay vacunación el fin de semana? Durante el fin de semana se detiene el proceso de vacunación porque tenemos que reorganizar todo el proceso de vacunación de la próxima semana, en la cual se amplía la cobertura de edad, ¿verdad? Comenzamos a trabajar con otros grupos objetivos, y es lo que tenemos que detallar y delinear durante este fin de semana. Recordemos que, como comenté al principio del reporte, mañana llegan 8.000 dosis de vacuna Sinovac, el lunes llegan las 2.050 dosis de Pfizer, y por lo tanto necesitamos generar toda la logística para poder distribuir, por un lado, una de las vacunas que son muy termolables y muy sensibles a los cambios de temperatura y al transporte, como lo es Pfizer, y trabajar la logística, ¿verdad?, de la Sinovac para llegar a cada punto y para no pasarnos en las fechas. Por lo tanto, sábado y domingo los equipos trabajando en logística para retomar el lunes y que nuestro proceso continúe siendo organizado en armonía, ¿verdad?, para poder llegar a cada uno de ustedes sin generar aglomeraciones en ninguno de los puntos de vacunación que hoy día dispone el Servicio de Salud Aysén, que son 47. Bueno, y de esta forma entonces estamos dando término al reporte COVID-19 del día de hoy. Recordarles a la ciudadanía, como les decía bien al principio, que la comuna de Puerto Aysén se encuentra en una fase 2 de transición, Chile Chico en una fase 3, Coyhaique Urbano en una fase 1 de cuarentena y Coyhaique Rural en una fase 2 de transición. No olvidar la cuarentena este fin de semana para quienes están en los sectores rurales de la comuna. Cobran
continúa en fase 3 de preparación y el resto de las comunas de la región de Aysén en fase 4 o apertura inicial. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dígame, Seremi, ¿sí? ¿Quería conversar? Sí, lo que pasa es que delante estuve en Radio Ventisquero con Patricia Real y me preguntaban por la salida de los adultos mayores y yo les dije que no podían salir por cuarentena, pero hubo una modificación en el paso a paso y efectivamente los mayores de 75 años pueden desplazarse o 1 hora en la mañana o 1 hora en la tarde. Sin embargo, como coyhaiquinos hoy día queremos estar lo más guardado posible, salir a trabajar los que tengan que, lamentablemente, salir a hacerlo porque hay cosas que no pueden detenerse y que no pueden parar para que pueda seguir, ¿no es cierto?, manteniéndose la comuna de Coyhaique. Sin embargo, la idea y el llamado es a quedarse en casa. Los días vienen maravillosos. Lamentablemente, quedarse en casa se torna, ¿verdad?, bastante agotador cuando hay un sol y un calor como lo que van a ocurrir durante este fin de semana. Sin embargo, a hidratarse, tomar mucho líquido y sobre todo en días con tanto sol, el salir a dar una vuelta a la manzana quizás tampoco nos ayude mucho con los adultos mayores. Así que mucho líquido, una viserita, ¿verdad?, o un sombrerito para poder evitar cualquier tipo de insolación durante este fin de semana. Gracias, doctora Astudillo, gracias, Seremi de Salud, por este reporte y bueno, las indicaciones están para este fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en un reporte habitual. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Hasta luego.